A esta hora, se denomina creación de valor a través de la sostenibilidad en la gestión de proyectos. Para esta oportunidad nos acompaña la conferencista que está a cargo, es Marín Castañeda, quien tiene maestría en gerencia ambiental y una maestría en dirección de proyectos y una licenciatura en finanzas, además PMP del PMI. Cuenta con una experiencia de más de 10 años en proyectos de sostenibilidad, tecnologías de la información, implementación y desarrollo de software, de ERP, de e-commerce, procesos electrónicos y transformación digital. Además de asesorar en estrategias de negocios sostenibles, optimización de procesos para uso eficiente de recursos en tecnologías de información, mercadeo digital, estructuras organizacionales y construcción de metodologías basadas en los lineamientos del PMI y herramientas ágiles. Sin más preámbulos, entonces démosle la bienvenida a nuestra conferencista. Y de una vez, pues, agradezco su paciencia y pues la colaboración de ella para esta conferencia. Marín, muy buenos días. Muy buenos días. No, qué pena con todos, pero esto de la virtualidad, creo que Teams ha ido agregando funcionalidades todo el tiempo, entonces ahí es como inestable. Pero bueno, si quieren empecemos como pues para ya no robar más tiempo. Entonces, les voy a contar. Más allá como de contarles pues esta parte de mi perfil profesional, me gustaría contarles cómo llegué aquí, que a mí me parece, pues a todos nos, o sea, como los que me han preguntado es como, pero ¿por qué estás ahora en gerencia ambiental? Tú eres PMP. Yo lideraba proyectos de tecnologías de la información, ese era realmente como mi perfil. Y de repente un día me di cuenta que había más allá, es decir, como qué pasaba con todo esto del planeta, los recursos, con la sociedad. Entonces, acá lo que les quiero contar es a mí que me inspira para poder estar acá después de haber dirigido solo proyectos de tecnología, muy PMP, y poder llegar a la sostenibilidad, donde ahora doy clases en una maestría en gerencia ambiental y prácticas del desarrollo, doy clases también de consultoría. Entonces a mí me inspira que podamos tener un mejor planeta. Acá les quiero pedir por favor si me ayudan entonces a compartir el video, porque pues bueno, acá fue parte del tema que tuvimos. Por favor. Ok. El de YouTube. Ya, 2 segundos te iniciamos. Sí. Este es un videito súper rápido. Es un tráiler de una película que tiene 10 años o un poquito más y estamos todavía no teniendo mucha conciencia del tema, entonces quiero por favor solo ver. Les recomiendo que vean toda la película después si pueden. ¿Me cuentan si ya lo pueden ver, por favor? Sí, ya se puede ver. Ok. Sí, muchas gracias. Life, a miracle in the universe, appeared around 4 billion years ago. And we humans, only 200,000 years ago. Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life. In 50 years, in a single lifetime,
the Earth has been more radically changed than by all previous generations of humanity. We know that the solutions are there today. We all have the power to change. So what are we waiting for? Gracias. Bueno, entonces acá como vimos, ya ven mi pantalla otra vez, ¿cierto? Sí, correcto. Ok. Entonces, bueno, acá como vimos, tenemos un tema con el planeta donde nosotros estamos utilizando los recursos de forma desmedida y realmente no estamos evaluando que son finitos. Hay unos que no se renuevan y no estamos como con esta conciencia. Yo les quiero contar un poco sobre esto, cómo nace esta parte del desarrollo sostenible. Esto nace en un informe en 1987 que se emite en una comisión donde se genera una definición que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos agotando los recursos de futuras generaciones y es donde tenemos que empezar a tomar conciencia. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un esquemita donde si nosotros vemos que nos enfocamos solo en lo social o en lo económico o en lo medioambiental, este desarrollo sostenible no es viable. Si nosotros nos enfocamos en lo social y en lo económico, pues queda equitativo. Pero si nosotros nos enfocamos en lo económico y medioambiental, es un sistema viable. Lo medioambiental y social, vivible. Pero ¿qué tenemos? Estas tres dimensiones, unirlas para tener realmente un desarrollo sostenible. Todos preocupados por este tema, empieza a surgir este movimiento del desarrollo sostenible y tiene ciertos hitos. ¿Cómo nace? Desde las Naciones Unidas, en 1945, pues se constituye, este es como el primer origen donde todos los países y las naciones se centran con objetivos comunes. En 1987 es el informe Brundtland que yo les comento. En el 2000 se desarrollan una serie de metas objetivos que se llaman Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde buscaba que las naciones se unieran para tener estas prácticas sostenibles. Lo que sucedió es que no se pudo implementar por unas diversas circunstancias. No voy a ahondar como en cada detalle de los temas porque aparte el tiempo es muy limitado, pero es como un panorama general. En 2005 se hace la evaluación de ecosistemas del milenio, que ya les voy a hablar un poquito de eso. Y en el 2009 se emiten los límites planetarios, que también les voy a contar. Para el 2015 llegar al Acuerdo de París y los ODS, que son los dos principales hitos que en este momento nos rigen. El Acuerdo de París, seguramente lo han oído, como toda esta discusión que hay hacia Estados Unidos, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que pasa es que China y Estados Unidos son los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Se hace un acuerdo donde todas las naciones se comprometen a bajar estas emisiones y entre Estados Unidos, y esa era la gran importancia del acuerdo con Estados Unidos y China, pero el presidente Trump decidió sacar a Estados Unidos del acuerdo y eso es lo que ha tenido al mundo muy a la expectativa de qué va a pasar. Y los ODS, ya les cuento, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos son 17 objetivos con metas que se hacen a nivel mundial para poder abarcar estas tres dimensiones del desarrollo sostenible y cada país se compromete a hacer sus metas propias y sus objetivos propios. Colombia, perdón, no sus objetivos porque son sobre estos 17, pero sus metas con acciones puntuales para alcanzar los objetivos. En Colombia, por ejemplo, está el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, que se encuentra alojado en la Universidad de los Andes. Entonces, son todas unas iniciativas que se están haciendo para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora,
los ODS en cifras. O sea, hay que entender un poquito más por qué esta preocupación, qué está pasando en el mundo. Tenemos que el 8,9% de la población padece de hambre, el 10% de la población mundial vive en extrema pobreza. Extrema pobreza se cataloga cuando se vive con menos de $1.90 diario. Cada día mueren 17,000 niños menores de 5 años. La quinta parte de niños en el mundo se encuentran fuera de una escuela. Una de cada 5 mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido de violencia sexual o física. En 2017, la tasa mundial de desempleo era del 5,6 y el 61% tenía un empleo no regulado. También tenemos cifras como 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. El 16% de la población mundial no tiene acceso a redes de banda de ancho móvil. Para 2030 se espera que el 60% de la población viva en ciudades. Y con la tendencia de crecimiento en 2050 se requerirán que los recursos equivalentes a 3 planetas. Los bosques albergan el 80% de las especies terrestres de animales, plantas e insectos. Y la energía representa el 60% de todas las emisiones de GEI. Entonces, tenemos como temas muy, muy importantes que atender, ¿cierto? Bueno, la evaluación de los ecosistemas del milenio. No voy a hacer tampoco tanto ahondar, solo es un brevario general. La evaluación de los ecosistemas del milenio se solicita en 2001 por el secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan. ¿Con qué finalidad? Es saber cómo se encontraban los ecosistemas en el planeta. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es un conjunto de especies de un área que interactúan entre ellas y con su ambiente. El agua, la tierra, el aire. Nosotros, por ejemplo, hay servicios que tenemos de los ecosistemas, así están denominados, que no valoramos como que es un servicio que la naturaleza nos está dando. Esto no es monetario, entonces al no tener un componente monetario, pues no valoramos estas acciones. ¿Cómo cuáles? El acceso a alimentos, ¿no? Pues muchas veces vienen de recursos primarios, vienen de la naturaleza. Las materias primas, recursos de medicina, hasta incluso cosas de recreación, ecoturismo, el ver el paisaje, las playas, eso es un servicio de la naturaleza, es un servicio ecosistémico. Entonces se hace una evaluación para saber cómo están estos servicios. Se define que son 27 servicios que se catalogan en culturales, aprovisionamiento, regulación y sostenimiento. Y se evalúa que de 27, 24 están en declive, o sea, una cifra muy alta. Después tenemos los límites planetarios. En el 2009, el científico Johan Rockström, junto con 28, se definen los límites planetarios. ¿Qué son los límites planetarios? Son esas zonas donde la población, la humanidad puede vivir de forma segura, donde si se exceden, empezamos a tener problemas y pueden ser graves y no sabemos cuáles van a ser. El problema con los temas ambientales es que la evaluación viene muchísimo tiempo después, las consecuencias y no podemos a veces saber qué es lo que va a pasar, proyectar. ¿Cuáles son esos límites que ya se excedieron? Integridad de la biosfera, es decir, hemos afectado la biodiversidad de tal manera que peligra. Los cambios en los sistemas de tierra, es decir, el uso del suelo principalmente por la agricultura. Los químicos que se utilizan para la agricultura incluso han afectado el ciclo biogeoquímico. Y también tenemos, o sea, que estos ciclos son pues como más químicos. Y tenemos también el cambio climático, ¿no? Que ese es el principal, que es el que nos ha afectado. ¿Qué pasa con la temperatura de la Tierra? Siempre escuchamos como el tema de, pues, está aumentando el calentamiento global, pero ¿qué significa? Bueno, nosotros, los científicos han dicho que si la temperatura global de la Tierra aumentara entre 1,5 y 2 grados, esto sería realmente catastrófico para el planeta. Bueno, pues existen proyecciones de qué pasaría si aumenta entre 1 y 5 grados, ¿no? Entonces acá lo que sucedería es que los caudales de las cuencas hidrográficas, disminuiría bastante, habría escasez de alimentos, se puede derretir el Ártico, vamos a tener climas que van a ser insostenibles y acá les voy a poner unos ejemplos.
¿Qué pasa con 2 grados? Solo 2 grados. El 70% de los cultivos de soya en Brasil se desaparecerían, el 45% de los cultivos de maíz en México, 40% más de huracanes con impactos mayores, la captura pesquera disminuiría hasta el 50%. Con 4 grados, bueno, los glaciares desaparecerían, habría inundaciones. Por ejemplo, el nivel del mar subiría 1,4 metros, por ejemplo, en zonas costeras del Caribe como Barranquilla. El 90% de toda América Latina sufriría eventos de calor permanentes que solo son experimentados cada 700 años y gran parte del área de la selva amazónica desaparecería. Los huracanes 4 o 5 aparecerían con más frecuencia, los de esta categoría. Entonces, bueno, pues tenemos un tema, pero porque no hacemos nada a veces, ¿no? Porque es como, bueno, pero ¿qué sucede? ¿Por qué no reaccionamos? Listo. Hay todas unas teorías económicas, una es la tragedia de los comunes, que describen que los individuos se motivan por el interés personal. Entonces, aunque es racional, terminan destruyendo los recursos que comparten. Acá tengo unos videos que les vamos a pasar los links para que después ustedes lo puedan ver, pero lo pueden buscar mucho con tragedia de los comunes. Hay un ejemplo de pesca muy bueno, donde pues si nosotros hacemos todo en pro de nuestro beneficio, afectamos al otro y no estamos considerando eso, ¿no? Pero acá les voy a poner como un ejemplo que se usa mucho, que es el dilema del prisionero. Nosotros tenemos 2 prisioneros, el A y el B. ¿Qué pasa si el A confiesa y el B confiesa? Pues los 2 tendrían 5 años de una pena. Pero si el B se queda callado y el A confiesa, entonces el A saldría libre y el B le darían 20 años. ¿Qué sucede si el A su vez se queda callado y el B confiesa? Pues el B queda libre. Pero ¿qué pasa si los 2 se quedan callados? Entonces solo tendrían 1 año de prisión. Eso sería un escenario más justo, digamos, en esa idea. Pero eso es lo que se trata del por qué cuidar los bienes de los comunes. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a entrar, ya hablamos del tema del desarrollo sostenible, que es sus hitos, cuáles son pues como sus bases y ahora cómo creo valor desde la sostenibilidad. Porque pues todo esto está bien romántico, está muy lindo, pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con que pues yo necesito generar para vivir? ¿Listo? Vamos a ver, acá lo vamos a ver como en 4 grandes secciones que quiero que tengan en mente y las voy a ir teniendo arriba de la presentación para seguirlo de guía. Primero tenemos que estamos parados sobre modelos de negocio que se definen al día de hoy. Después empiezan a generar estructuras de valor compartido para terminar, para seguir con modelos de responsabilidad social corporativa y modelos de negocio sostenible. ¿Listo? ¿Qué pasa con la creación de valor a través del negocio? Cuando nosotros determinamos un negocio y su modelo de negocio, este solo es una forma de representar lo que es el modelo Canvas, el lienzo Canvas. Nosotros determinamos cuáles son las industrias del mercado que nos afecta, quién van a ser nuestros proveedores, nuestros competidores, los entrantes, que esas fuerzas macroeconómicas que nos interfieren, estos mercados, las tendencias, o sea, siempre pensamos en un valor económico, ¿no? Han pensado como, ¿y es rentable o no rentable? Eso es como lo primero. ¿Y cuánto dinero me deja? Y no, es como el valor económico, el valor económico. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando empieza a haber una corriente de emprendimientos sostenibles, empezamos a ver que hay gente que dice, bueno, más allá del nivel del valor económico que estoy generando, ¿cuál es el valor social? ¿Cuál es el valor ambiental que voy a generar? ¿Cómo voy a compartir ese valor? ¿Quiénes son mis interesados que van a compartir ese valor? O sea, no solamente es lo que yo genero desde mi organización, desde lo que yo genero desde mi negocio, lo que yo genero desde mis proyectos que estamos hablando, que mucha gente aquí son project managers, o sea, que están estudiando tal vez el tema o que están gestionando proyectos, o todo el mundo gestionamos proyectos en la vida, todo es un proyecto. ¿Qué pasa con ese valor? ¿Qué pasa yo como persona donde solo me enfoco en generar valor económico? Bueno, entonces para las empresas, para los modelos de negocio, se empieza a generar, esta es una representación de la cadena de valor de Porter, enfocada en un tema de valor compartido. Que ¿desde dónde puedo yo generar valor compartido? Desde mis actividades de infraestructura, como las prácticas de gobierno, que yo tenga prácticas de transparencia, que yo reporte financieramente, desde los recursos humanos, las condiciones laborales que yo le doy a mis colaboradores,
que yo no tenga prácticas de discriminación, que ofrezca salud, beneficios, desde la tecnología, cómo me relaciono con universidades para innovar, cómo implemento prácticas éticas, cómo hago reciclaje, cómo hago seguridad de productos, desde el abastecimiento, es cómo prevengo temas de soborno, de trabajo infantil, pago precios justos a mis proveedores, a los agricultores, cómo utilizo esos recursos naturales, o sea, desde la cadena, cómo genero ese valor. Desde mis actividades de logística, yo reviso mis impactos que estoy teniendo en los transportes, en las emisiones, en mis operaciones, en la salida, cómo elimino esos impactos, cómo hago el tema de marketing y el servicio. Acá me voy a saltar un poquito por el tiempo que perdimos, pero bueno, esto lo veo desde adentro, desde mi cadena de valor, qué genero yo en la empresa, y desde afuera, qué puedo yo capturar de ese valor y cómo lo puedo adecuar a un valor sostenible. ¿Cómo genero con mis stakeholders una visión de valor compartido? O sea, ¿cómo hago yo para que este valor lo transmita? Yo revise las necesidades de mis clientes, de mis proveedores, de la comunidad, del medio ambiente, y las incluya en mi negocio, en mi modelo de negocio. Entonces surge la responsabilidad social corporativa. El valor compartido, o sea, les puse como cuál es el concepto, pero no es el orden precisamente. Pero la responsabilidad social corporativa primero surge a partir de presiones, de activismos sociales, de medios de comunicación. Muchas empresas el día de hoy están situadas acá, en que solo realmente ejecutan prácticas pues por esa presión que hay. Se hace un juego de cómo mido los índices, el desempeño, si soy mejor que otro, pero no como realmente en el ADN de la organización. Y tengo casos que me han dicho en la historia que pues tengo que poner atención. Tenemos el de Nike, por ejemplo. No sé si ustedes lo vieron hace muchos años. Fue muy boicoteado porque sus proveedores contrataban a niños para la producción. Entonces lo que Nike decía, pues es que ese no es mi problema, o sea, esos son mis proveedores y yo no puedo hacer nada, ¿no? Pacific Rubiales tuvo que cambiar el nombre de la organización por las malas prácticas que tenía, y entonces realmente ahí fue un tema que tuvo Pacific. Hay un involucramiento corporativo desde la responsabilidad social, donde hay una intersección entre los impactos sociales que se hacen, los impactos de la cadena, y cómo yo lo incluyo en la estrategia de la compañía, cómo en lugar de hacer una responsabilidad social reactiva, tengo una responsabilidad social estratégica. Realmente lo incluyo en el ADN, tengo una agenda que está trabajado en eso, en la propuesta de valor. Realmente estoy dentro de eso, ¿sí? Entonces, tengo 5 etapas para poder llegar ahí. A la defensiva, eso no me toca, eso no es mío. Las petroleras ha sido mucho así. Yo no tengo por qué resolver esos daños ambientales. Eso era como un inicio, ¿no? Si ustedes se ven, hay empresas que han ido migrando en estas etapas. El cumplimiento, yo lo tengo que hacer por ley. Esto es lo que tengo que hacer. Un ejemplo que tenemos es Nestlé. Hubo un tiempo en el que sus fórmulas de alimentos para bebés estaban causando desnutrición porque las mamás lo usaban mal. Entonces Nestlé dijo como pues eso no es mío, eso es de las mamás, eso no me toca. Y lo único que hizo fue sacar como una campaña de decir, se debe de preparar de esta forma, listo. Pero realmente no se involucró, o sea, no se involucró con los impactos que estaba generando. Entonces yo solo cumplo. Desde la gestión, Nike se da cuenta que sí le afecta que sus proveedores sean realmente con prácticas poco éticas. Entonces empieza a evaluar a sus proveedores, empieza a evaluar esa cadena. Desde la forma estratégica, tenemos el caso de Bancolombia, que es un banco que es súper sostenible, tiene prácticas muy buenas. Entonces, yo desde mi visión, desde mi misión, desde mi estrategia, estoy incluyendo esto que quiero lograr. Y desde la parte civil, empresas que se dedican, por ejemplo, a vender vino, hacen campañas, incluso pues de bebé responsable, para que las personas tengan un mejor consumo. Y acá llego a modelos de negocios sostenibles. ¿Qué es esto?
que desde que yo concibo mi modelo de negocio, desde que yo concibo cuál va a ser mi propuesta de valor, mi relación con los clientes, mis recursos, mis canales, cómo va a llegar a ellos, estoy evaluando el impacto. Estoy evaluando si yo voy a utilizar demasiados recursos, cómo voy a compensar, si yo voy a generar emisiones, si yo voy a generar un valor social hacia las personas. Y acá empiezan a surgir, este es el Canvas 3 capas, donde no solo evalúo lo económico, sino también lo ambiental y lo social. Acá es otra forma de verlo con otro modelo de negocio. Les voy a hacer un zoom donde, por ejemplo, yo desde las actividades digo, voy a tener programas de entrenamiento, de equidad, voy a tener reciclaje, voy a tener innovación en materiales, o qué recursos voy a usar, agua, paneles solares, tengo que tener como mano de obra calificada, programas de entrenamiento. O sea, desde que yo lo estoy concibiendo, estoy pensando que voy a impactar y que voy a generar, pero también qué costos y beneficios voy a obtener de esto. Es decir, si yo voy a tener una mala publicidad por prácticas laborales, eso me va a costar mucho, ¿no? Si yo voy a tener inversión en tecnología, violaciones a los códigos de ética, entonces eso cómo me va a costar. Y en los beneficios, pues todo esto sí se convierte en una ganancia en la imagen, en el porcentaje de materiales que utilizo, en las ganancias que estoy teniendo. Entonces, bueno, esto es como solo para que se hagan una idea de qué decíamos. Yo tengo modelos de negocio que son actuales, enfocados en el dinero. Después empiezo a generar estrategias de valor compartido y responsabilidad social corporativa. Y tengo modelos de negocios sostenibles, donde desde el ADN yo incrusté esta parte de sostenibilidad y que quiero generar este valor y lo voy a evaluar. Entonces llegamos específicamente a proyectos. ¿Qué podemos hacer como project managers desde la sostenibilidad? Bueno, tenemos 3 líneas. Una es economía circular, desde el project management y la alineación de objetivos. Economía circular lo voy a ver muy breve porque yo sé que tienen una charla el día de hoy y es toda una línea. Entonces, solo para que se contextualicen en esta charla es, la economía circular pues se basa en principios de eliminar residuos, la contaminación y mantener los materiales y productos para regenerar sistemas naturales. Entonces, Colombia tiene su estrategia de economía circular. Si acá la vemos, nosotros tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que ya los vimos. Hay un Plan Nacional de Desarrollo en Colombia. Después está la economía circular, donde hay políticas que se pueden hacer desde la cadena de valor para hacer implementaciones de estrategias que puedan ayudar a estos recursos. Acá les voy a hablar un poco más de eso. Y pues también tenemos como empresas y como personas un consumo sostenible y producción más limpia podemos generar. ¿Cómo podemos hacer esto? Así casos prácticos, ¿no? Porque pues a veces todo en la teoría suena súper bonito, pero ¿cómo lo aterrizo? Por ejemplo, en el caso de regenerar, nosotros tenemos que Nespresso ha sido de los más contaminantes. Para generar estas capsulitas se utilizan demasiados recursos de agua, de energía. Entonces lo que está haciendo, al menos ahora, es tratar de tener prácticas más sostenibles, producción más limpia y sobre todo regenerar el campo. Trabaja mucho con los agricultores para regenerar los recursos y no hacer esta sobreexplotación. Compartir. Surgen plataformas como Airbnb, Patagonia, para compartir estos servicios, los carros, y no tener que generar nuevos recursos. Acordémonos que no solo es qué hago con los que ya tengo, sino no ocupar nuevos recursos. O sea, siempre pensar en tratar de ocupar los que tengo y no generar nuevos. Optimizar, tenemos caso de Toyota, donde hace todo el proceso de Lean Management para poder tener como mejoras y beneficios en la operación. En el caso de Loop, por ejemplo, Renault lo que está haciendo es que está reutilizando las piezas de los automóviles para repararlos, entonces eso hace que utilice menos nuevas. Virtualizar, pues estamos ahorita totalmente en la virtualización, pero antes no lo teníamos conceptualizado, ¿no? ¿Qué pasaba? Era como una reunión, vamos a vernos. No importa que la gente tenga que viajar tantos kilómetros, tantas emisiones que se hacen por una reunión de 2 horas. Era, ¿en serio? La gente tiene que viajar 2 horas para una reunión y no conseguíamos tenerla virtual, y el día de hoy todo es virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido cambiando?
El intercambio de recursos o de servicios, por ejemplo, Philips ahora más que solo vender los bombillos, hace como temas de servicio para no estar todo el tiempo pues como desechando estos materiales. Entonces tenemos en la economía circular, tenemos una entrada de recursos con unos beneficios ambientales, económicos y sociales, y en la salida buscamos los mismos beneficios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de hacer reducciones para tener unos nuevos beneficios. Utilizar nuevamente los recursos en otros procesos, venderlos. Hay parques industriales donde los residuos de una empresa son los insumos de otra, por ejemplo. Bueno, ¿qué hacemos desde el Project Management? Bueno, tenemos varias iniciativas. Una es el PM4R, que eso es para gestión de proyectos de desarrollo. Es una iniciativa del PMI con el Banco Interamericano del Desarrollo, que lo que busca es con 7 pasos poder ayudar a este tipo de organizaciones a que gestionen sus proyectos de la mejor manera. Esta es una de las iniciativas. Tenemos una que se llama, es un estándar P5, es Green Project Management, y Global Compact, los que la pusieron a andar, y esta planteada se llama la 5P porque es procesos, productos, personas, planeta, prosperidad. Entonces es yo desde la gestión de mis proyectos, cómo los diseño, cómo los desarrollo para enmarcarlo en estas 5 prácticas, donde yo considere mis procesos, mis productos, mis personas, el planeta y la prosperidad. Este estándar busca este triángulo, los project managers lo conocen muy bien. Costo, tiempo y alcance son las 3 restricciones que yo tengo en un proyecto. O sea que yo en un proyecto siempre tengo que pensar tiempo, costo, alcance, tiempo, costo, alcance. Listo. Pero ahora, ¿cómo lo enmarco en lo social, en el planeta, en la prosperidad, en el proceso? O sea, no solo me centro en el costo, tiempo y alcance, sino también en estas 5 P's. ¿Cómo hago? También hay una metodología, una guía que se llama SDG Compass. Es para cómo yo aterrizo esos objetivos de desarrollo sostenibles que vimos, que lo vemos muy lejos, eso es de Colombia, eso es del país, yo no tengo nada que ver. No, sí tengo que ver. Yo como empresa, como sector privado, también tengo que ver y los puedo aterrizar a mi estrategia. Entonces, entiendo los ODS, defino prioridades, establezco objetivos, los integro a mi operación y lo reporto. Eso puedo hacer y esto son prácticas que también están establecidas por el GRI, que es un sistema de reporte de sostenibilidad. El SDG Compass, bueno, estos son los pasos un poquito más detallados. Como conclusión, entonces yo identifico y capturo oportunidades del entorno, desarrollo nuevos productos, reduzco riesgos desde mi operación, desde la legislación, transformo operaciones en la cadena de suministro y hago una recaudación y resignación de capital para generar casos de negocio, o sea, para invertir en la investigación. ¿Listo? Entonces, si me ayudas, por favor, con el siguiente video y último, por favor. Claro que sí, un segundo. Gracias. ¿Qué pasa cuando se toma una decisión? Mi nombre es Armin Futalaigüe. Estamos en Río Mar. Tengo una vereda que pertenece a Turbo y Turbo es de Antioquia. Nosotros antes de ir al colegio teníamos 1 hora y media. Y de ahí llegamos a una carretera y de ahí nos íbamos a pie, caminando por la carretera. Y la carretera para no mojarnos, para llegar seco al colegio. Llegaba cansado, sudado, tenía que reposar. Verdad, con la bicicleta nos demoramos media hora para ir al colegio. Ya yo llego bien, no llego cansado, contento, con ganas de aprender más y de seguir estudiando y de ser un gran futbolista. Creo que con la bicicleta puedo llegar más lejos. Mi nombre es Fernando Filevich, soy el fundador de Lolita y les voy a contar cómo ha sido nuestra historia. Mi mamá hacía los corazoncitos y yo los repartía con un viper y una canasta luego de la universidad a repartirlos en bus. En el año 2004
llega alguien a comprarnos la empresa. Afortunadamente, cuando llega ese momento, nosotros declaramos la cultura de Lolita. ¿Cuál es el propósito de hacer empresa? Y nosotros encontramos que ese significado era impactar la vida de personas que llegaron solo por un trabajo e invitarlos a ellos para que impacten la vida de personas que llegaron solo por un café. O vendíamos o seguíamos con este propósito que realmente nos llenaba. Entonces en ese momento la decisión era obvia, no había que vender. Y tomamos la decisión de dejar de ser grandes para ser inspiradores. Mi nombre es Juan Camilo Bedoya, mi proyecto de familia se llama A Tu Medida y empecé, como todas las historias suceden, con la familia, empieza con los amigos de la familia y bueno, ya van 10 años aquí trabajando en esta. Mi familia está compuesta por mi hermosa esposa y mis 2 hijas, son el motor de mi vida porque es lo que hay que luchar, ellas son la fuerza para cada día hacer más cosas. Lo que uno logra como persona se ve reflejado en la familia, gracias al gran impulso y apoyo que uno recibe de los seres queridos. En Confama, abrazamos el futuro porque podemos construirlo. Bueno, muchas gracias. Eso es todo de la presentación. Entiendo que ahora pasamos a la sesión de preguntas, ¿cierto? Ya vi que hicieron varias en el chat, pero pues no sé cómo las abordamos, si me ayuda. De acuerdo, muchas gracias por tan valiosa conferencia, por temas tan importantes que acabas de compartir con nosotros. A continuación, entonces, la administradora de empresas, la profesora Diana Cabra, y la ingeniera Sandra Céspedes, como van a moderar las preguntas. Entonces, todos los asistentes que tengan alguna pregunta pueden seguir poniéndola en el chat de la conferencia, y mientras tanto, las preguntas que ya están disponibles, entonces, nuestras moderadoras van a transmitirlas a la conferencista. Así es. Bueno, Marian, muy buenos días a todos. Muchas gracias por hacer sus preguntas. Bueno, por ahí nos decían que cómo crear la necesidad de sostenibilidad donde las empresas e incluso los consumidores no le dan la prioridad que se merece a este aspecto. ¿Qué consideras tú? Bueno, pues también si quieren prender sus cámaras, súper bueno que nos acompañen, ¿eh? Es como mejor que ver cuadritos, pero cada quien quiera. Es una charla, pero listo. Bueno, es bien difícil, claramente, ¿no? No, aquí no les voy a decir cómo es súper fácil, no. Es en lo que trabajamos todo el día la gente que estamos enfocada en esto en sostenibilidad. El tema del comportamiento humano es bien complicado. Hay todas unas teorías de economía comportamental y creo que es de ir viendo, de ir insistiendo, de ir diciendo, a mí en mi familia no me toleran, porque es como, ya vienen, guarden las bolsas, quiten, reciclen la basura, ¿no? Y es seguir insistiendo, seguir contando, no sé, yo no tengo hijos, pero las personas que tienen hijos se darán cuenta que ahora en los colegios les explican mucho más. Llega mi sobrina a mí a decirme como, oye, es que sabías que esto no se debe de hacer, y yo, wow, ¿no? O sea, es decir, creo que es un tiempo, el problema es que no tenemos tiempo infinito, ¿no? Hay que acelerar el proceso porque pues estamos entrando en condiciones complicadas para el planeta.
pero en nosotros mismos, si tenemos el interés, generar conciencia, no importa que nos digan 5 veces, no me importa. Bueno, tampoco hay que volverse como el más cansón, ¿no? Debería ser reciclar, ¿no? Pero las iniciativas que sí podemos hacer como consumidores, tener mejores decisiones, si no necesitamos un nuevo celular, no cambiarlo. O sea, cada año necesitamos el más nuevo, el mejor, el más bonito porque salió el... No, tratemos de ser más responsables. Por ejemplo, ahora sacó Apple esto de no sacar con audífonos y con cargador y todo el mundo, no, me está robando. Pero pues, en teoría, Apple lo está haciendo como por un tema de no agotar los recursos. Y bueno, pues evaluemos precios y ya es una cuestión complicada, pero me parece una buena estrategia. Es como, pues empezamos a limitar al consumidor también, porque si nosotros ofrecemos y compramos, no estamos ayudando, ¿no? En cuanto a consumidor. En cuanto a empresas, es bien difícil porque claro que la rentabilidad es vital en los negocios. Entonces tampoco podemos decir como todo lo vamos a hacer por amor, no. Pero entonces tenemos que buscar esas estrategias, buscar promoverlas desde las empresas, buscar cómo sí podemos hacerlo de una manera que no nos afecte el negocio, pero que sí estemos generando valor. Empezar a buscar chiquitas estrategias que después nos pueden llevar a meterlo en el ADN, pero empezar por algo. Eso sería. Súper, gracias. Bueno, tenemos una segunda pregunta y está relacionada con la economía circular. Nos comenta si las empresas están entrando en esta dinámica por necesidad o como por generar un valor agregado a la sociedad y dónde han tenido las principales dificultades para implementar esta estrategia. Mira, eso, por ejemplo, lo de la implementación de la estrategia, la van a ver en una sesión más tarde con una persona del ministerio que está enfocado directamente en la implementación de la estrategia. Desde Project Manager, desde consultor de negocios, yo lo que te puedo contar es que necesita mucha innovación. Economía circular está mucho enfocado en innovación, en cambiar procesos, en cambiar materiales. Entonces, lo que se necesita es que las empresas busquen acercarse a clústeres, a redes de negocio que les permita generar estas innovaciones o estas alianzas, estas sinergias para poder operar entre ellas de una mejor manera. Porque muy seguramente lo que tú desechas le sirve a otras. Sin embargo, creo que eso es un tema, a mí no me gusta decir como, es que en América Latina somos así, pero a veces sí somos así, ¿no? Es decir, somos un silo a veces que no compartimos y nos cuesta trabajo generar redes, trabajar en equipo. Entonces, todo esto, economía circular, es lo que necesita alianzas, estrategias conjuntas. Tú solito no lo puedes hacer, o sea, tú como empresa no puedes innovar tanto o no tienes la capacidad económica para innovar, porque también es una realidad, o sea, esto necesita una capacidad económica importante. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer sobre todo los procesos de producción, ver cómo los optimizo, cómo utilizo menos recursos, pero necesito un componente de innovación. Vale, perfecto. Por acá también nos preguntan que si consideras que las empresas están buscando entrar a la cultura circular como un plus o como una necesidad. Cierto, eso venía de parte de la pregunta. Yo considero que lamentablemente, si no son obligadas por una política, es difícil que las empresas entren. Lo que nosotros tenemos que trabajar mucho en la sostenibilidad es cómo la vendemos y cómo la hacemos rentable. Es decir, no podemos exigirle a las empresas también que lo hagan si no es una rentabilidad. Entonces, lo que tenemos que trabajar mucho desde la sostenibilidad también es cómo lo genero rentable, cómo lo vendo también, porque si yo empresa no veo un beneficio, no lo voy a hacer. O sea, eso es una realidad, ¿no? Solo por lo ambiental es muy difícil que una empresa. Las hay y son empresas B, se llaman, están en una red de empresas que se llaman empresas B que nacen con un propósito. Y el propósito, los videos que les puse al final son de empresas B. Ellos como nacen con el propósito de realmente impactar positivamente a la sociedad y al medio ambiente, sacrifican muchas veces la rentabilidad, pero ahí está pues en el ADN de la empresa y del empresario hacia dónde está involucrado su valor o enfocado. Gracias, Marín. Vamos con una pregunta de Luis Eduardo. Él nos dice, de las lecciones aprendidas de tu experiencia, ¿cuál ha sido la metodología de gestión de proyectos que más se adapta y tiene aceptación en las pymes? Pues mira, yo creo que como project managers tenemos la
pues la facilidad, la libertad e incluso la obligación de evaluar cuáles son las mejores prácticas que les queda a un negocio en específico. ¿A qué me refiero? Yo al principio era como súper puritana de Project Manager, de no, lo que hizo el PMI, el PMBOK, que es la vida. Pero los proyectos eran poco moldeables, poco ágiles, y se tardaban años. Entonces nos dimos cuenta que pues no podíamos ser tan estrictos en los caminos que seguíamos. Y después surge Agile, que es como los 360 grados, y de repente estamos todos embolatados entre sí. Hago PMI, hago Agile, hago ahora Lean Startup, Design Thinking. O sea, tengo como 300 metodologías alrededor y es como, ¿cuál uso? Creo que nosotros tenemos la capacidad y la obligación de aterrizar al negocio lo que necesitamos, las prácticas que necesitamos aterrizar. Yo necesito una estructura rígida porque así lo da mi cultura organizacional y así lo da. Listo, lo hago. Por ejemplo, yo he implementado el PM4R en una fundación. En una fundación es como, de repente, depende del tamaño de la fundación, claro. Es muy difícil poder llegar a meterles algunos procesos que no pueden hacer porque no tienen los recursos ni las personas que lo hagan. Listo. Entonces tratemos cómo hacemos para con lo que se tiene hoy poder hacerlo. Si nosotros como project managers no evaluamos los recursos que tiene la empresa para poder implementar una metodología, es muy difícil. La 5P. La 5P de repente cuesta si el proyecto y el caso de negocio ya está definido. O sea, si eso desde el inicio ya lo tenemos muy rígido, es difícil que nosotros evaluemos los impactos. Lo que sí podemos hacer es empezar a pensar en los siguientes proyectos. ¿Cómo evalúo mis proveedores? Pero no solo los evalúo desde un tema normal que se viene haciendo en la gestión de proyectos, sino cómo evalúo los más rentables, pero que también sean los que tengan mejores prácticas, los que realmente estén haciendo esta parte. Entonces la respuesta es, creo que tengo que evaluar lo que tengo en mi empresa, en mis recursos, en mi proyecto, e incluir las mejores prácticas. No va a ser toda una metodología tal cual completita porque creo que no va a caber, pero sí puedo empezar a implementar pequeñas secciones o pequeñas prácticas. Bueno, vamos con otra pregunta. En una empresa que tiene solo un objetivo lucrativo, ¿cómo empezar a implementar las buenas prácticas y a generar esa conciencia si se encuentra en un puesto de poca influencia y, digamos, la alta gerencia en la organización no le dé como esa importancia? Súper buena pregunta porque en eso estamos casi siempre todos, ¿no? Es decir, difícil si la alta gerencia no le dé el valor. O sea, yo te diría, quisiera decirte sí se puede, pero es muy complicado. A menos que nosotros presentemos casos de negocio rentable. Ejemplo. Oigan, ¿saben qué? Es que estaría buenísimo que cambiáramos pusiéramos paneles. Si es que da por el clima, por la posición, por... No, eso es carísimo, eso no sé qué. ¿Qué tenemos que hacer? Una evaluación de rentabilidad del proyecto. Si nosotros vemos que realmente los paneles sí van a ser más baratos, entonces el dueño te aseguro que si tú le dices vas a ahorrar, lo va a hacer. Pero sí necesitamos partir desde casos de negocio rentables. Entonces, esa es una oportunidad para project managers que se quieran enfocar en sostenibilidad. Es como hago evaluación de proyectos sostenibles para que sea rentable. Vale, aquí tenemos una pregunta con la comunidad que dice cómo integrar las comunidades con las ODS. No entiendo muy bien cómo integrar las comunidades con las ODS. ¿Exactamente a qué se refiere? Yo, como interpreto la pregunta, porque no tenemos más información, es cómo hacer que la comunidad también conozca estos objetivos y los haga como parte de su vida para también contribuir, no solamente a nivel empresarial, sino que la comunidad sepa que se está trabajando. Comunidad, sociedad. Ajá. ¿No? Pues supongo comunidad, sociedad. Bueno, creo que nace desde que lo que estamos hablando de las empresas, cómo empiezo a hacer pequeñas prácticas. Digo, yo no voy a apuntar yo persona directamente a un ODS. O sea, no, la verdad, eso sí es un tema muy de empresas, de políticas, porque son de acciones a un nivel más alto. Pero yo como persona, como si estoy apuntando a lo que debo hacer. ¿Cuáles son los ODS? Fin de la pobreza. ¿Puedo yo como persona hacer algo para ayudar voluntariados? ¿Cómo puedo yo hacer para que estas instituciones que trabajan en pro de fin de la pobreza
pueda yo ayudar. Por ejemplo, todos tenemos conocimientos y habilidades, todos. Y les aseguro que siempre hay alguien que necesita esa habilidad o ese conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros trabajar hacia esas poblaciones? ¿Cómo podemos hacer proyectos con nuestros vecinos para ayudar? Yo creo mucho como en el cambio alrededor. O sea, si yo empiezo a generar un cambio como a mi alrededor, y aunque sea con mi mamá, y luego mi mamá le dice a mi tía, y luego empiezo a generar una red de cambio. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer esas pequeñas acciones? Otro de ese, conservación de la naturaleza. ¿Qué estoy haciendo yo que apoya a no conservar la naturaleza? No, es que a mí me encanta ir a arrancar las plantitas, ¿no? O sea, ¿sabes? Como ese tipo de cosas donde yo me empiezo a evaluar como individuo qué estoy haciendo. No voy a apuntar en un EDS a una meta, no, eso no va a pasar. Pero ¿qué acciones puedo yo empezar a hacer? Métanse a la página, empiecen a ver, métanse al Centro de ODS de Colombia para que vean, hay un informe muy interesante de cómo está avanzando América Latina en los ODS, o cómo lamentablemente no estamos avanzando en muchos ODS como quisiéramos. Vale, perfecto. Dice, ¿cuáles crees que son los principales desafíos de aquí en adelante para seguir potenciando la economía circular basada en innovación en el sector productivo colombiano? Mariana, ¿me escuchas? Como dije, la red, ¿sí? ¿Me escuchas a mí? Sí, te escucho. Como dije, la red para potenciar las iniciativas para que traspasemos la barrera económica y la barrera cultural. Entonces, si yo empiezo a hacer, por ejemplo, estas políticas vienen desde el ministerio, entonces eso va a ayudar, porque lo que va a hacer es que va a obligar a las empresas en algunos casos a cambiar sus empaques, a cambiar sus envases, a generar menos residuos, y pues cuando los van a empezar a obligar, va a empezar a generar una unión. Pero entonces, ¿cómo empiezo yo a hablar de estas redes? Empiezo yo a hablar de estos temas, empiezo a concientizar a los empresarios. Los empresarios muchas veces no tienen idea qué es economía circular, qué es el desarrollo sostenible. Nosotros creeríamos que sí, pero no. O sea, lleguen a preguntar y no cualquiera sabe. Es como sostenibilidad, pues como algo ahí como raro que he escuchado. No, o sea, empecemos a transmitir los mensajes si estamos interesados. Empecemos a hablar a las empresas que existe la economía circular para que entonces empiecen a traspasar esas barreras que son económicas y culturales, porque se necesita empezar a innovar, pero entonces se necesita empezar a tratar de implementar estos proyectos, y yo estoy hablando más desde una posición desde Project Manager. Entonces yo desde Project Manager, ¿qué puedo empezar a hacer? ¿No? Es empezar a hablar en mi empresa con casos de negocio rentable, de economía circular, a buscar casos en otros países y ver si se pueden adaptar, porque no todo se puede adaptar, a la investigación. Yo como académico, como investigo más allá, cómo lo puedo aterrizar a las empresas. Vale, perfecto. Aquí te voy a dejar con la última pregunta, que dice así, perdón. Nos pregunta Luis Rodríguez, ¿el futuro de las empresas de plásticos hacia dónde se deben direccionar en el tema de innovación y sostenibilidad? Fíjate que es como cuando nosotros estábamos, me recuerdo mucho en mi estudiante de maestría, era como primero todo el mundo llegaba y no, es que el plástico es malísimo y es satanás, así, ¿no? Y entonces como erradiquen todo el plástico. Y después uno empieza a estudiar y se empieza a dar cuenta que no es cierto, ¿no? Que ni todo el plástico es malo y que muchas veces es mejor usar ciertos tipos de plástico para no usar otros materiales que pueden impactar más. Algo que a mí me dejó muy impactada es cuando hay una clase de ecología industrial donde evalúas pues como todos estos ciclos de vida de los productos y de la operación. Y entonces nos preguntaban como, ¿y qué es más contaminante? ¿Utilizar PET en una gaseosa, por ejemplo, o vidrio? Y todos, no, pues PET, ¿no? O sea, y no, porque el vidrio utiliza muchísimo más recursos de agua, energía, todo para producirlo. Entonces todos como, o sea, resulta que no era tan malo, ¿sabes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transmitir correctamente los mensajes. ¿Para dónde va el plástico? Digo, yo no, la verdad no soy experta en ni innovación ni desarrollo, pero en ver qué materiales sí podemos usar, cuáles no, o cómo los podemos reutilizar, porque yo hasta donde entiendo hay plásticos que no se pueden reutilizar ni reciclar, pero hay otros que sí, y que no son tan dañinos. Entonces, ¿cómo sí hacemos
lo que se puede y transmitimos correctamente los mensajes. El problema es que, y me queda claro con ese intereses políticos y económicos que no nos dejan avanzar a veces, pero es porque hacemos mensajes que no son los correctos, ¿sabes? Entonces la gente a veces no tiene el tiempo para averiguar más y lee la primera noticia que vio y ya con eso se quedó. Eso es pésimo, eso es malísimo, eso no sirve. Pero no, hay que tratar de averiguar más. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como consumidores. Es cierto lo que me están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Ok, bueno, por temas de tiempo no podemos hacerte más preguntas, sin embargo, los asistentes quieren saber si tienen alguna forma de comunicarse contigo, tal vez de Sí, manera... claro, ya les dejo mi correo acá rápido. Con gusto me pueden escribir. Acá, perdón. Ellos también Ya quieren lo saber ¿no? si les puedes compartir de pronto la presentación que nos pasaste, los videos. Por supuesto, yo te la paso a ti, si quieres, no sé a quién. Bueno, me dicen, y Sí. claro, yo se las envío, por supuesto. Sí, igual yo los invito a que te contacten, por si de pronto no les llega la información, que te puedan contactar y tú les puedas mandar la información. ¿Listo? Por supuesto, con mucho gusto. Y gracias a ustedes por el tiempo, por la paciencia al inicio y por todo. Y a Carlos que prendió su cámara. Gracias. Igual sí, los invitamos un momento a prender sus cámaras, que nos podamos tomar una foto de esto tan importante que hemos vivido. Nos apoya Mercadeo. Pero nadie quiere prenderla. ¿Están en pijama? Digan la verdad. Sí, eso. Listo. Yo tampoco veo las cámaras prendidas. No, nadie quiere. Acompáñanos a la foto. Las dos. No, pero sí, yo ya la encendí. No sé si de pronto tiene como efecto retardado, pero sí hay algunas. Tú sí y está Carlos también, pero nadie más ha querido prender. Bueno, Listo. entonces... Bueno. Si hay cámaras prendidas. Sí, yo no las veo. ¿Qué pasa? Yo no sé, tiene como efecto retardado en nuestras pantallas. Sí, yo creo. Es problema de la red, pero si hay No, yo algunas ya las vi, prendidas. es que hay que ponerle galería de grande. Ay, hola a todos, perdón, yo no los veía. Gracias. Buenísimo verlos, aunque sea un ratito. Bueno, pues no sé, me cuentan si ya van a tomar la foto, ¿no? Sí, yo creo que ya los de mercadeo están haciendo ya la gestión para la toma de la foto. De todas formas, profesora Marín, de verdad, mil y mil gracias por acompañarnos en este evento de Ciciencia, por sus aportes. Quedamos todos tan interesados de querer y conocer más y más. Muy seguramente vamos a contactarla para poder empaparnos más de este tema tan interesante que nos impacta tanto como comunidad, ¿no? A los demás participantes los invitamos también a la siguiente conferencia de innovación pedagógica en tiempos de COVID con la Universidad Nacional. Entonces, ojalá nos puedan seguir acompañando en este evento de Ciencia y nuevamente muchas gracias por su participación el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Y me dio muchísimo gusto verlos y estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias. Que estén muy bien, feliz día. Gracias, hasta luego.